la humanidad. Mira los hitos, su continuidad. 4 imperios han pasado ya, y desde ahora mira el porvenir. Es impresionante cómo está estructurado el libro de Daniel. Es que el libro de Daniel es un libro sumamente interesante, en el que habla de dragones, de bestias con cuernos, de leopardos con 4 alas. Nos habla de un rey que tiene un sueña una estatua de varios metales, no es solamente de un solo metal, sino de varios metales. Prácticamente este trimestre estaremos estudiando todo un seminario de Daniel. Ubiquémonos en el libro de Daniel, el capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos a adelantarnos nosotros, como buenos estudiantes de la Biblia, como buenos estudiantes de la lección de escuela sabática, vamos a adelantarnos a la lección número 2. Obviamente, la lección, el folleto nos indica que debemos estudiar la primera lección de la semana el día sábado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un análisis de el primer capítulo del libro de Daniel, la lección número 2 de la lección de escuela sabática. Lo que sí quiero advertirles es que no voy a seguir la secuencia del folleto, no me gusta hacerlo, no considero relevante, pero sí sigo el tema como tal, ¿no? El capítulo 1 de Daniel. ¿Algún voluntario que lo pueda leer? Daniel capítulo 1, el verso 1 específicamente, nos indica el tiempo exacto en la historia de cómo Daniel y sus amigos llegan a Babilonia. ¿En qué año dice que era eso? ¿De quién? Del reinado de Joacim. ¿Rey de dónde? Rey de Judá. ¿Vino quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, cuyo general del ejército era Nabuzaradán. Me gusta llamarle a este tema 2 poderes en conflicto. Y aquí hay una aparente derrota de Dios. Note, Judá, el pueblo de Dios; Babilonia, pueblo pagano. 2 dioses, Marduk, dios de Nabucodonosor, de Babilonia, y Jehová, Dios de Israel, del pueblo de Dios. 2 sistemas educativos, el sistema judío, el sistema babilónico, el sistema de Dios, el sistema pagano. 2 poderes políticos, el teocrático y el político por reyes. Qué interesante es saber que al principio parece que Dios pierde la batalla, porque imagínese usted a Daniel en esta disyuntiva o en esta dificultad. ¿Y dónde está tu Dios? ¿No que tu Dios es poderoso? Y mi Dios ha humillado a tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Mi nación ha destruido a tu nación. ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? Hubiera dicho Nabucodonosor a Daniel, y Daniel hubiera dicho, sí, verdad,
¿dónde está mi Dios? Mi nación destruida, nosotros cautivos en una nación pagana. Además, hay dos sistemas alimentarios, dos formas de alimentarse. Como Dios ordenó y como Nabucodonosor lo ordenó. Uno vegetariano y uno a base de carne. Y no es nada más no como carne sacrificada a los ídolos porque ahí había carne de cerdo. No es solamente eso. Recuerde que el libro de Daniel, capítulo 1, el verso 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y vamos a entender cuál es la clave del éxito de Daniel. Y mire aquí, he aquí la derrota aparente de Dios en el verso 2, un voluntario que lo lea. Mire, y el Señor entregó en sus manos, ¿en manos de quién? ¿En manos de quién? El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. ¿En manos de quién? En manos de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor tomó los utensilios del templo y los colocó en el templo de Marduk, que era el dios babilónico. Dios derrotado. Perdido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Aparentemente Dios está derrotado. Aparentemente. Por eso es una aparente derrota de Dios. No es que Dios estaba derrotado. Espérense y verá. Espérese y verá. El verso 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Una vez que ya hubo todo el saqueo, el rey dice: tráigame a la crema innata de Judá, a los mejores. Eso sí, gente joven, adolescentes si fuera posible. Y se los trajo, ¿no? Ahí entre ellos estuvo Daniel, Azarías, Misael y Ananías. De plano, les cambió el nombre. ¿Pero qué tiene que ver el cambio del nombre? Simple y sencillo. Para los judíos, el nombre marca el carácter. Daniel significa, ¿qué significa? ¿Alguien sabe, hermano? Daniel significa, Víctor. Elohim, Dios. Dan, el nombre de Dan, ¿qué significa? Juez. Ese nombre unido, Daniel, significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ah, interesante. Daniel significa Dios es mi juez. Dios me juzga y todo lo que yo hago, Dios lo está viendo. Pero de pronto viene Nabucodonosor y le dice: tú ya no te vas a llamar Daniel, te vas a llamar Belsasar. El dios Bel. Bel, ya solo el hecho de pronunciar eso, ya dice, es un demonio. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué quería hacer Nabucodonosor? Con el nombre quería cambiar la ideología, la forma de pensar de Daniel. Pero eso no era tan relevante. No era tan relevante. Porque podía cambiarle el nombre, pero el carácter no podía cambiarlo. No podía. Porque ya venía formado. ¿Y cuándo empezamos la educación de los hijos? Desde que está en el vientre. Desde que empieza la concepción.
en la 8ª semana de concepción, ya empieza a sentir todas las vibraciones, las emociones, sentimientos dentro del vientre de la madre, los niños. Y entonces, si la mamá se enoja, si la mamá llora, si la mamá pasa solo lamentándose durante el embarazo, ¿qué niño, con qué carácter vendrá? Pues vendrá un niño siempre que se va a quejar, que va a estar enojado si la mamá ha pasado enojada durante el embarazo, si pasó deprimida, si el esposo le agredió, todo eso el niño va a absorber, el bebé. Pero la formación, ¿hasta dónde concluye? La formación temprana. Concluye a los 12 años. Un sacerdote jesuita dijo: denme a un niño hasta los 7 años y de ahí hasta los 12 y el resto para allá no me preocupo. El niño hasta los 3 años es capaz de aprender absolutamente todo, más por ejemplo, por precepto, que por solamente palabras. Y de ahí es cuando nosotros debemos cuidarnos nuestras acciones. Y eso es lo que había pasado con Daniel. Sus padres hubieran sido rectos con él y él adoptó el ser leal a Dios, leal a los principios. Por eso Daniel, Dios es mi juez. Y por eso no cambió al haber cambiado el nombre. Y por eso Daniel propuso en su corazón el verso 8, no contaminarse con la comida del rey. Ahora mire, el verso 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos jóvenes no iban nada más a ser meros esclavos. Tenían un propósito. El sistema de gobierno de Babilonia era el siguiente. Nabucodonosor los preparaba, los educaba y de ahí, ¿sabe que a dónde los mandaba? Los mandaba a la misma nación de donde provenían a reeducar de acuerdo a la instrucción que habían recibido en Babilonia. Vaya, interesante. La forma de cambiar. Exactamente. Es decir, si quiero cambiar la estructura, la forma de pensar de ustedes como tal, como adultos, no lo voy a lograr tan fácilmente si vengo yo. Pero lo preparo a la niña. La educo, le doy escuela, colegio, universidad. Ella está en el medio, ella está con ustedes. ¿A quién van a creer más? ¿A mí o a la niña? A la niña. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se envía a las escuelas a los niños. ¿De dónde estás educándoles? Si le vas a enviar a un colegio católico, puedes imaginarte qué tipo de educación va a recibir. Obviamente es una educación de calidad, pero la influencia intelectual que va a recibir no va a ser la misma que cuando le mandes a una universidad adventista. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que estaba haciendo Nabucodonosor. Y dice que entre estos, el versículo 6, dice, el versículo 5, y le señaló el rey, y aquí viene la alimentación, ración para cada día, de la provisión de ¿dónde? De la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase ¿cuántos años? Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Qué interesante. Estos jóvenes no iban a comer cualquier tipo de comida. Ellos iban a comer la comida del rey. Y hay una canción que me gusta, dice así,
¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, que se la coma él. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, que se la coma él. En esa mesa pusieron cerdo, yo no comeré. En esa mesa pusieron vino, yo no beberé. ¿Por qué? Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y en todo asunto y sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. ¿Por qué? Porque comió la comida del rey. No, que se la coma él, pues yo no comeré. Yo solo comeré lo que me hace bien. Porque mi cuerpo es un templo para Dios. Dios me ayudará. Es una canción que fue diseñada por un adventista del séptimo día, preocupado por los niños también, ya que por lo general los jóvenes y los niños son los más olvidados en la iglesia y en la sociedad, por lo general. A ellos no se les toma en cuenta con facilidad. Siempre nos enfocamos en las mentes adultas, y descuidamos a los niños. Y eso no debe ser así. Sigue diciendo, a ver, aquí quiero resaltar lo siguiente. La orden del rey tenía que cumplirse sí o sí. Y si una orden del rey se desacataba, o sea, era no tomada en cuenta, la cabeza de este eunuco volaba. Y le dice, oye, espérate un momentito. Tú estás poniendo en riesgo mi cabeza. Si el rey se entera que ustedes no están comiendo la comida que él dispuso, tú me acabas, tú me cortas la cabeza. Y Daniel, con toda confianza en Dios, le dice, no te preocupes. Prueba con nosotros ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Prueba con nosotros 10 días. 10 días. Y después de eso, a nosotros danos de comer legumbres y danos a beber agua. Y si después de los 10 días estamos flacos, pálidos, pues comemos la comida del rey, pero pruébanos. Y consintió, halló gracia, dice, ante los ojos del eunuco. Y así es que este se llevaba la porción de los muchachos y lógico, y él comía lo que había pedido. ¿De acuerdo? Y así por 10 días. Cuando llegó los 10 días, dice que los encontró más coloraditos, bien rellenitos, no estaban pálidos. Dijo, vaya interesante. Sigan con su... Está bien, estoy de acuerdo en que ustedes sigan con su dieta. Vamos a ver qué pasa. Y él se seguía llevando la comida de los 4 muchachos, la porción, la ración de ellos, ¿no? ¿Por cuántos años? 3 años. 3 años. 3 años de universidad, de preparación. Ellos allí aprendieron filosofía, aprendieron metafísica. Supongo que también aprendieron la teología babilónica. Estaban preparados. Ahora bien, consintió pues con ellos, dice el verso 14, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los rostros de los otros muchachos. ¿Y qué dice el versículo 17? Como resultado de un cambio de alimentación. Vaya. Pero más que el cambio de alimentación, ¿cuál cree que fue la clave para que ellos obtengan conocimiento, sabiduría e inteligencia?
¿Cuál fue la clave? Esa, la obediencia. Ahora, yo voy a hacer una pregunta bastante incómoda. ¿Creen que si yo desobedezco la orden, es decir, no, la pregunta no es así. ¿Creen que es necesario ser vegetariano para salvarse? Sí y no. Por eso le digo, la pregunta es complicada, es difícil. ¿Es necesario ser vegetariano, sí o no? Si tú comes carne, ¿te vas al cielo, sí o no? Y si le vemos desde el punto de vista de Daniel, ¿qué le parece? Verá, le voy a poner esta cuestión. Hablamos de moral, hablamos de principios. Ojo, no quiero que me malinterpreten. Estoy en acuerdo con ustedes en este aspecto, pero quiero que entendamos lo siguiente. No se trata de comer o no comer. Pero yo estoy convencido de que si tú comes carne, no te vas a salvar. No por el hecho de que comas o no comas, sino por el siguiente motivo. Algo así. Pero quiero que entiendan esto. El hermano come carne, por decir un ejemplo. Y me brinda. Yo no como carne. Pero yo para no lastimarle la susceptibilidad del hermano, para que el hermano no se ofenda, yo voy a comer un poquito, o voy a comer lo que el hermano me brinda. Acepto. Ok. ¿Es correcto eso, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es correcto? ¿O no es correcto? Pero es que para que no se ofenda el hermano. Y es mi hermano. Del rey. Ok. Ok. Ahora, vamos a ponerlo dentro de otro contexto. El hermano lo estoy conociendo. Le voy a dar el tercer estudio bíblico. Y él generosamente me prepara un seco de pollo. Yo no le he dicho que soy vegetariano. Y yo le digo, muchas gracias, pero no puedo. Pierdo ese estudio bíblico. ¿Correcto o incorrecto? Él definitivamente, por lo que yo no acepto el plato de comida, se molesta o simplemente me pone una excusa y dice, ¿sabe qué? Ya no, y pierdo ese estudio bíblico. ¿Correcto o incorrecto? ¿Hago bien o hago mal en no aceptar el plato de comida? ¿Hago lo correcto o hago lo incorrecto? Pero perdí un estudio bíblico, hermano. Aparentemente se perdió un alma. ¿Y usted qué dice? Entonces yo hice mal al no aceptar la comida. Ajá, allá iba. Allá iba. El principio bíblico dice que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, mire, ahora sí le voy a contar mi propia experiencia. Nosotros estábamos dando, digo nosotros, mi mamá, mi persona y mi tío, estábamos dando un estudio bíblico a una persona que estudiaba la Biblia, pero no asistía a ninguna iglesia. Íbamos
era por Estero Hondo, para arriba, un cerrito, bien bonito lugar. E fuimos al tercero, al cuarto estudio. En el quinto estudio, ellos muy generosamente prepararon caldo de pollo. Con qué cariño la señora se levantó y preparó. Y yo me acordé de Daniel. No es posible, o sea, no. Mi tío consumía carne. Mi mamá definitivamente no, y yo no. Y después de eso no nos volvieron a aceptar más las visitas. Pusieron excusas y tal. Sí, por ahí. Pero ahora sé que están nuevamente con mi tío estudiando. Esporádicamente, pero estudian. Ellos están conociendo la verdad, sí o no. Al principio se negaron. Pero si nosotros hubiéramos comido, no hubiéramos dado el ejemplo del vegetarianismo y la oportunidad de que ellos digan, bueno, ¿por qué no comen carne? Y poder enseñar los principios de la salud. Si uno es desobediente, ¿se va al cielo, sí o no? Entonces le vuelvo a hacer la pregunta, si usted come carne, y sigue comiendo carne hasta cuando Cristo venga, ¿se va a ir al cielo, sí o no? No porque comió, sino porque desobedeció. No es pecado comer, un momento, ya te doy la palabra. No es pecado comer carne. Alguien por ahí me decía que es pecado comer carne. No es pecado comer carne. Es pecado desobedecer la orden de Dios. Queda claro, no quiero que me malinterpreten. El mandamiento dice no matarás, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. La desobediencia es la que está condenada, no el hecho de comer o no comer carne. Correcto, la palabra de Dios. Pero debemos tener en cuenta que el Espíritu de Profecía habla que para los últimos tiempos toda especie va a estar contaminada. ¿Sí? Toda especie. Por ejemplo, ahorita vemos que hay pollos de 3 meses, de 3 semanas, que ya nacen. ¿Y por qué ahorita las chicas, los chicos, están yéndose al extremo de qué? Del homosexualismo, del lesbianismo? Es porque están comiendo muchas esas hormonas. ¿Sí? Yo creo que por eso sería mejor evitar la carne, hermano. Ahora, con respecto a las preguntas, pregunto, ¿en el cielo va a haber muerte, sí o no? Bien. ¿Qué es lo único que las personas que se salvan, obviamente, van a llevar al cielo? ¿Qué cosa? El carácter. ¿Y cómo se forma el carácter? ¿De la noche a la mañana? Lo que mencionaba Víctor. A muchas personas, obviamente personas que ya están formadas, como tú y como yo, se nos hace difícil dejar ciertos hábitos equivocados. Si en el cielo no va a haber muerte, entonces si yo llevo el mal hábito de consumir carne, el cielo será un lugar agradable para mí. Quiero ir al siguiente punto. Mi mamá siempre me dice, Javier, cuídate tu carácter, no seas grosero conmigo. A veces se me va, ¿no? Inconscientemente. Porque si tú no te controlas ahora, cuando te cases vas a llevar los mismos malos hábitos a tu hogar. Y yo digo así, ¿no? Ella no me conoce, digo yo, ¿no? Ella no me conoce. Yo voy a ser diferente. ¿Usted cree que yo voy a ser diferente cuando me case? ¿Cree que voy a ser diferente cuando me case? ¿Que me voy a transformar de la noche a la mañana cuando me case? El hermano ya como que por experiencia dice 1 semana, 1 mes, me dura el amor, el buen trato, el buen cariño. ¿Y de ahí? De ahí viene el toro bravo. Entonces, ¿cuándo debo empezar a mejorar mi carácter? Ahora. No es que cuando ya Cristo venga yo me voy a transformar.
No, señor, eso ni siquiera se les cruce por la idea. Usted tiene que transformar sus malos hábitos alimenticios, sus malos hábitos de comportamiento aquí y ahora. Ahora, ojo, no cuando Cristo venga, ojo aquí. Usted debe tomar la decisión, no porque yo le obligue, no porque usted se sorprenda y diga, ay, no, es que esa es su decisión. Y yo lo que hago es comunicarle a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, el conocimiento. Es su decisión. Usted verá si usted deja de comer carne o no. Ese ya no es mi problema. Yo he lavado mis manos. He librado mis manos de la responsabilidad. He zafado mi responsabilidad. Claro, también estaba bajo mi responsabilidad de seguir amonestándoles, seguir aconsejándoles. Pero no puedo forzar su individualidad. Decirle, no, es que ustedes tienen que cambiar, es que... Y pues no. Tienen que ser vegetarianos, sí. Por el hecho de que ustedes tienen que obedecer a Dios, porque es menester obedecer a Dios. No por el hecho de que yo lo diga, sino porque Dios lo dice. Pero la decisión es de ustedes. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud y muchas otras organizaciones en el mundo y en nuestro medio, ¿saben a dónde están llamando ahora? A ser vegetarianos. Dice, he escuchado ya de médicos que no son cristianos. Deje de comer cerdo, deje de comer carne de vaca, deje de comer esto, deje de comer leche, queso, huevos. Médicos que no son cristianos. ¿Y quiénes éramos los que decíamos al principio eso? ¿Quiénes? Los adventistas del séptimo día. Elena White lo venía diciendo. Ese es el detalle y el punto interesante. Que nosotros tenemos individualidad, personalidad y debemos tomar las decisiones de acuerdo a Dios nos vaya guiando. Ese es el punto. El hermano dice, ok, debemos cultivar los alimentos, eso está muy bien. El hermano dice, la tierra está contaminada, es muy cierto. Pero ¿qué resulta? Que nosotros somos, no quiero ofenderles con esto, pero somos algo desadaptados mentales. Nos olvidamos del mandamiento que dice, cada 7 años deja reposar a la tierra, deje que se remonte. Ahora, hay un youtuber famoso, viajó a Chernóbil, 32 años, ¿verdad? 30 años para número más, número menos, 30 años. Esos lugares están abandonados, no están poblados. Una vez fueron poblados, hoy solo son llenos de edificios y literalmente eso se ha vuelto a ser un bosque, literal, lleno de maleza, lleno de árboles. Los edificios ya no se ven árboles. Lamentablemente ese lugar hubo un desastre nuclear, no puede ser cultivado. Pero yo estoy seguro que si aquí en La Maná, en un sector, le dejamos unos 3 años que se remonte sin meterle mano, esa tierra va a producir. Produce, porque la tierra se regenera. Exactamente, mi hermano, la tierra descansa. ¿Por qué no se hace? ¿Sabe por qué no se hace? Porque nosotros somos egoístas, porque queremos más. Exactamente. Pero si hiciéramos caso a Dios, ¿qué cree que pasaría? Estuviéramos mejor. Y eso es lo que Daniel está invitando a hacer. Más que repito, ¿no? Más que el hecho de dejar o no dejar, nos está invitando a ser fieles a Dios, a ser obedientes. Y es que si usted y yo tuviéramos verdaderamente amor por Dios, amor por su mensaje, sin necesidad de que el hermano Walter o el hermano Víctor o cualquiera nos diga es que tiene que ser vegetariano, usted solito dejara de ser vegetariano, toma la decisión aquí y ahora. ¿Verdad? Yo quiero obedecer a Dios, yo quiero ser fiel a Dios, yo no voy a comer carne. En referencia a una de las preguntas, usted sabrá a quién va dirigida la respuesta. En Venezuela había un río que en época de los 1900 era el más limpio.
Tomaba un vaso de agua y un vaso y tomaba el agua de ese río. Literal. Se bañaba y todo, era sumamente limpio. Ha transcurrido el tiempo hoy, 2020, ese río es el más pestilente. Y hay peces ahí. ¿Cree que esos peces son saludables? ¿Ah? ¿Cree que esos peces... Es más, ¿sería saludable bañarse en esas aguas putrefactas? Es lo mismo. El tiempo ha cambiado, la tierra está contaminada, las aguas contaminadas, y esos alimentos ya no son saludables. Es más, hoy por hoy, la producción animal no se la hace sino a base de químicos. Usted está comiendo es químicos. Absorbe los nutrientes. Uh-huh. Vuelta al animal, el ganado, le inyectan, y a lo que le inyectan, usted se está comiendo eso que le inyectan. ¿Sí me entiende? Vuelta en la planta, por eso es recomendable tener las plantas, porque la planta como tiene vida, ella por su naturaleza, coge... Por la fotosíntesis. Y pueden retirar eso. Ahora, es recomendable que no seamos noveleros. Y ojo, ya les adelanto, acá a la maná va a venir otra empresa, la empresa Aquí, así como Almacenes Tía. Ellos venden las frutas, las hortalizas, pero ustedes lo ven bien bonito, y uno la novedad, ¿no? Verdecito. Váyase a la plaza, váyase al mercado y cómprele a los caseritos. No compren el Tía las hortalizas, las frutas y las verduras, porque eso es puro químico. A menos que diga producto orgánico, aunque ni ahí confío mucho yo. Prefiero ir donde la caserita que tiene 4 cositas, que es más confiable, es más saludable, más orgánico. Exactamente. Ahora, lo más recomendable sería que usted mismo siembre su propia hortaliza. O que, digamos, el hermano tiene su finca y él siembra verde. Yo tengo mi finca y yo siembro frijol y siembro zapallo. El hermano Víctor siembra tomate y pepino. Y todos nos reunimos y nos intercambiamos. Exactamente. O pues hacemos comercio entre nosotros o ponemos pequeñas cadenas de negocios de comida, de alimentos que son producidos por nosotros mismos. ¿Me explico? Esa es la idea que Dios nos invita a hacer para alimentarnos de manera adecuada y vivir sanamente, obviamente. Unos poquitos años más de lo que el mundo vive, de lo que los que no conocen esta verdad lo hacen. Ahora bien, vuelvo a recalcar este hecho, este principio. Daniel propuso en su corazón. ¿Quién lo propuso? Daniel propuso, se decidió ser obediente a Dios. Y tú y yo nos proponemos ser fieles a Dios. O vamos a decir, pues es que para mí es complicado, que para mí es difícil. ¿Es imposible o no? No es imposible, difícil sí, pero no imposible. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando oración. Nos falta fe. Lo que hizo Daniel. 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profeta Elías. 3 veces oraba. No oramos ni 2 nosotros. Nos falta ni una veces. Ese será tema de otra
de otro momento, el de la estatua de la llanura. Eso es sumamente interesante. Vamos al punto de la oración, lógico. La oración. Y como Daniel fue obediente, ¿qué Dios le dio? Conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y cuando vino el rey Nabucodonosor, el mismo rey, como que venga el presidente de la república a tomarles el examen del Cenecit, a estos 4 muchachos fueron encontrados ¿cuántas veces más sabios y más fuertes que los de Babilonia? 10 veces más sabios, más inteligentes. El versículo 20 dice, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. No es que Daniel ya llegó al tiempo de Nabucodonosor y se acabó Daniel. No, Daniel llegó hasta el rey Ciro. Ya estaba bastante entrado en años. Queridos hermanos, quiero concluir con esta cita de Elena White, Profetas y Reyes. Mientras Dios obraba en Daniel y sus compañeros, el querer como el hacer, por su buena voluntad, ellos obraban su propia salvación. En esto se revelará como obra el principio divino de cooperación, sin la cual puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino. Y sin el esfuerzo humano, el divino es como mucho inútil. Para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos hacer nuestra parte. Su gracia no es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante la impartición de su espíritu, fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos. Repito esa frase. Los que anden en la senda de la obediencia. Note que no dice los que dejen de comer carne, ni los que dejen de hacer tal o cual, sino los que sean obedientes, los que anden en la senda de la obediencia. Y eso no es por obligación, sino porque tú lo decidas. Es que Dios no nos, eso, el libre albedrío, Dios no nos obliga. Sigue diciendo, los que anden en obediencia encontrarán muchos obstáculos. Pueden ligarlos al mundo, influencias poderosas y sutiles, pero el Señor puede inutilizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos. En su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad. Dios puso a Daniel y sus compañeros en relación con los grandes de Babilonia, con el fin de que en medio de una nación idólatra representasen su carácter. ¿Cómo pudieron ellos hacerse idóneos para un puesto de tanta confianza y honor? Fue la fidelidad en las cosas pequeñas lo que dio carácter a toda su vida. Honraron a Dios en los deberes más insignificantes. Y Dios nos hace ese llamado a nosotros, a ser fieles a Él más que a los hombres, a que no nos importe lo que nos digan o lo que piensen de nosotros. Así se ofendan quienes se ofendan. Si soy fiel a Dios, Dios me dará la recompensa. El Señor les bendiga. Amén. Mira los hitos de la humanidad, mira los hitos, su continuidad. 4 imperios han pasado ya, y desde ahora mira el porvenir.
proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado dio, luego el persa su lugar quitó. Después los griegos, Roma imperial y las naciones de la actualidad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad, y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta